Entonces, los modelos matemáticos en principio me van a servir, como dijimos, para estos aspectos, digamos, que estamos destacando en este momento. Pero fundamentalmente lo que yo busco a través de todo esto es conocer, saber, predecir. Esta es una palabra interesante para nosotros, los ingenieros, predecir. Poder predecir qué es lo que va a pasar. Si nosotros supiéramos, no si supiéramos, debemos saber para poder trabajar. Y en esto los modelos matemáticos son de gran ayuda. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Venimos, ¿está bien? Bien. Sí, 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 todo bien. Bueno, bien. Entonces, eh, vamos a pensar algunas cosas antes de meternos en los modelos matemáticos. Y si yo me ajusto a lo que es sistemas de control, siempre voy a trabajar alrededor de un punto de equilibrio. Eso es un aspecto interesante, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, quiero que mi vehículo vaya, se desplace a 100 kilómetros por hora automáticamente, una velocidad crucero de 100 kilómetros por hora. Eh, Fíjense que yo estoy fijando un punto de trabajo y bueno, después puede ser que a lo mejor el vehículo, si hay viento de frente, se desacelere o si agarra una pendiente en bajada, intente acelerar. Pero siempre voy a trabajar alrededor de ese punto. ¿Mm? Eh, yo, si estás manejando un auto, en líneas generales, en una ruta, llevas el pedal en una posición y uno trabaja con pequeñas variaciones, en principio, alrededor de ese punto de trabajo. Entonces, lo primero que voy a pensar cuando voy a hacer un modelo matemático es eso, que voy a tener un punto de trabajo, un punto de equilibrio, vamos a ponerle punto de equilibrio, y mis variables van a trabajar alrededor de este punto, pero siempre cerquita, con un cierto delta, cierta variación, alrededor de este punto. Esto no es un dato menor, o sea, esto es lo primero que vamos a decir, digamos. ¿Mm? Entonces, siempre vamos a tener que determinar un punto de operación, un punto de equilibrio, alrededor del cual nos vamos a manejar. Ahora bien, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar que yo esté en un punto de equilibrio determinado y de repente, por algún motivo, mi sistema vaya a trabajar a otro punto de equilibrio, a otro lugar nuevo, porque a lo mejor estimo que en este punto de equilibrio mi proceso, mi máquina es más eficiente, trabaja mejor. Bueno, entonces en algún momento hago esto y eh, bueno, a partir de este tipo de variaciones, de respuesta que pueden tener los procesos, ya lo habíamos dicho que nosotros tenemos un régimen transitorio y un régimen permanente. Y esto no es algo, digamos, supónganse que la entrada haya sido, como estudiamos siempre, un escalón, y la respuesta es esta. Esta es la entrada y esta es la salida. Entonces fíjense que todo esto que tiene que ver con esta variable que estaba en equilibrio acá y de repente fue a buscar un nuevo punto de equilibrio, este régimen transitorio es lo que se conoce como la dinámica de un sistema. O sea, un sistema, una máquina, tiene dinámica cuando nosotros pasamos de un
punto a otro a través de un régimen transitorio. Si no, la respuesta sería directamente así. Esto ya lo hemos discutido en otras clases. Pasaría en forma instantánea de un punto a otro. Entonces, parto de esto, ¿no? Que tengo cierta dinámica, pero también yo tengo un régimen permanente, un régimen estático, ¿eh? Dentro del cual hay una relación entrada-salida una vez que mi sistema alcanzó el valor final. Entonces de acá, de esto que ya entre paréntesis lo sabemos, porque lo hemos estudiado otras clases, surge que yo puedo tener modelos estáticos y también puedo tener modelos dinámicos. O sea, modelos, yo puedo modelar a partir de acá, una vez que esto pasó, y alguno me puede decir, pero bueno, pero ¿para qué te puede llegar a servir esto? Bueno, piense que no es tan malo conocer esto, porque si yo hago esto para todos los puntos de trabajo, puedo llegar a saber qué relación hay en estado estacionario entre las variables. Y bueno, por ejemplo, un modelo estático podría ser la relación entrada-salida, el porcentaje de apertura y caudal en una válvula. Entonces, esto a lo mejor puede llegar a ser algo así, una válvula de igual porcentaje, digamos. Como también podría haber sido lineal y qué sé yo. Si bien yo después, como recién decíamos, vamos a trabajar siempre alrededor de un punto. Esto es importante. Mis modelos van a estar, digamos, van a ser aptos para trabajar alrededor de un punto de trabajo con estos delta de entrada y estos delta de salida. Yo voy a modelar este comportamiento, pero el modelo estático me dice punto a punto qué relación hay entre la entrada y la salida. En este caso una válvula pusimos como un ejemplo para poner algo de control, y me dice punto a punto, ¿no? Porque acá fíjense que también yo puedo sacar conclusiones, porque puedo saber cuál es el rango de trabajo, puedo saber que la relación entrada y salida por ahí no es lineal, puedo sacar muchas conclusiones. Pero este modelo no me dice nada de qué pasa si esta entrada, por ejemplo, yo la someto a una variación así. Entonces, ahí sí la salida va a variar de alguna manera determinada. ¿Está? Siguiendo alguna dinámica determinada. ¿Sí? Entonces, los modelos estáticos son esto, ¿no? Relaciones entrada-salida, pero cuando estoy en régimen permanente. ¿Cómo lo hago? Y bueno, sacando punto a punto la relación entrada-salida. Ahora bien, pero nosotros estamos interesados también en modelar esto. Eso es fundamental, modelarlo para nosotros. ¿Y por qué? Bueno, porque fíjense que yo a partir de la dinámica, de una señal, puedo sacar muchas conclusiones. Primero, si mi señal de entrada es siempre esta, por ejemplo, un escalón, una señal típica usada para estudiar dinámica, la función escalón, fíjense que es fácil también de hacer en la práctica, como habíamos visto. Abro una válvula, una válvula que la tengo al 20% de apertura, la llevo al 30%, bueno, hice un escalón de entrada y veo cómo responde mi sistema. Entonces fíjense que la dinámica me va a empezar a decir muchas cosas. Primero, yo a partir de una entrada de esta puedo tener una respuesta, digamos, que haga algo así. Por lo tanto, mi sistema, decimos que es un sistema que es estable, digamos, ni más ni menos, ¿no?
un sistema estable. Pero también, ¿qué me puede pasar si yo hago esto en otro tipo de sistema? Y bueno, me puede pasar que mi sistema responda así. Por lo tanto, esto es un sistema inestable. Entonces yo a partir de un modelo matemático voy a poder predecir estas cosas. Que algo hemos tocado, ¿no? Con los polos, los ceros. ¿Qué otra cosa? Bueno, también me puede pasar esto. O sea que mi sistema, digamos, realmente es de tipo oscilatorio y amortiguado, porque seguiría siendo un sistema estable, o esas oscilaciones empiezan a aumentar en forma creciente con el tiempo, por lo tanto es un sistema inestable. También me puede pasar lo siguiente, que yo tengo un escalón de entrada y mi sistema se toma un tiempito y después recién responde. Entonces acá tengo lo que se llama, lo vamos a ver en un rato, un tiempo muerto. Entonces fíjense si no es importante poder modelar para saber todo este tipo de respuestas. Ustedes en mecánica, me imagino que esto puede llegar a ser una respuesta interesante, porque ustedes tienen muchas, manejan resortes, manejan fricciones, manejan materiales que son elásticos, que pueden entrar en resonancia. Entonces, estudiar de antemano una respuesta de esta podría tener para ustedes una implicancia importante en su diseño. ¿Sí? Esto también es importante porque un sistema con mucho tiempo muerto se hace muy difícil de controlar. Ya lo vamos a ver. Y me puede llegar a traer inestabilidad en mi sistema si yo trabajo a lazo cerrado. Entonces, todo esto me lo da la dinámica del sistema. Es más, hay cosas que también las vamos a estudiar, como estas, que mi sistema primero va para un lado y después va para el otro, que lo habíamos visto, modelándolo. Estos son sistemas que hemos dicho inversos. ¿Sí? Estos con tiempo muerto, estos son oscilatorios, inestable, estable, y esto es un sistema autorregulado, podríamos decir. Antiguamente a todos los sistemas que eran fuertemente estables, como el caso de este que dice estable acá, se los denominaba como autorregulados. Sistemas que ante un escalón tenían este tipo de respuesta. Y estos pueden ser típicos de sistemas que son respuestas de sistemas integradores. Entonces fíjense que a través de la dinámica nosotros podemos caracterizar las máquinas, los procesos, como integradores, que son inestables, estables, rígidamente estables o autorregulados, oscilatorios, ¿sí? Este es un sistema que la señal es divergente, ¿no? Empieza a oscilar cada vez en forma más acentuada. Tiempo muerto, o sea, sistemas con tiempo muerto, y este es un sistema estable, por ahora, con tiempo muerto. Y este sistema es inverso. ¿Por qué es inverso? Porque la señal sale en un sentido y después termina yendo en sentido contrario. Estos también se denominan de fase no mínima. Después vamos a ver que lo que produce esto, ya lo vimos, es un 0 del lado derecho. Y bueno, entonces podemos determinar que los sistemas con ceros o singularidades del lado derecho, la fase final no es mínima. En este sentido digo, ¿no? Si yo tengo un polo y un cero, recuerden que si hacíamos un diagrama de Bode, el polo tenía un desfasaje de menos 90 grados y el cero implicaba un desfasaje de más 90 grados. Quiere decir que cuando la frecuencia tiende a infinito, estas fases se cancelan entre sí y el desfasaje total de este sistema es cero. Pero si el polo está del otro lado, el cero está, por ejemplo, del otro lado,
los dos contribuyen con menos 90. Entonces, la fase final no es mínima, no es 0 grados, sino que va a tender a menos 180 grados. Habría que hacerlo a esto para corroborar lo que estoy diciendo, pero si lo hacen, pasa eso. Entonces, los sistemas que tienen ceros del lado derecho, generalmente suelen ser sistemas con respuestas inversas, procesos inversos. Bien. Entonces la pregunta ahora del millón es ¿cómo hago el modelado? Entonces, ¿cómo modelo un sistema? Bueno, vamos a empezar por el modelado físico. Bien. ¿En qué consiste el modelado físico? Bueno, el modelado físico consiste en modelar mi sistema se basa en leyes de la física. Algo parece obvio, pero ¿qué es? Bueno, balance de masa. ¿Qué más? Balance de energía. ¿Sí? Balance de momentos. Es decir, el modelado físico va a utilizar leyes de la física y va a pensar los sistemas, en principio, los que vamos a usar acá, como lo que ya supusimos clases anteriores. ¿Qué dijimos de las clases anteriores? Que estos sistemas van a ser lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, de esa manera, yo voy a modelar esto con ecuaciones diferenciales lineales a las cuales puedo aplicar la transformada de Laplace. ¿Está? Entonces, ¿y por qué me baso en esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, me baso en esto para decir que en principio este modelado físico que vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar de esta manera, porque generalmente en control, en la mayoría de los casos, con esto alcanza. ¿Sí? Pero vuelvo al principio, donde habíamos dicho que íbamos a trabajar siempre alrededor de un punto de equilibrio, ¿no? Como es este caso que estamos viendo acá. Entonces, si bien este sistema, la verdad que la entrada y salida no es lineal para nada, pero yo dije que iba a trabajar alrededor de un punto con pequeños incrementos o variaciones alrededor del punto de equilibrio. Por lo tanto, todos sabemos, estamos acá, que si algo es no lineal, y yo voy a trabajar acá, bueno, y el entorno en el cual voy a trabajar va a ser pequeño, puedo aproximar ese comportamiento en este tramo de la función directamente con una recta. Entonces, esta es la forma de decir, bueno, ya que voy a modelar sistemas que van a trabajar alrededor de un punto de equilibrio, bueno, lo más fácil como buenos ingenieros que somos, vamos siempre a tratar de tomar lo más fácil posible, para, bueno, no porque seamos pachorra, o sí, sino porque nos va a permitir sacar conclusiones lo más rápido posible, ¿no? Si no, estamos modelando el ruido, digamos, de alguna manera. Entonces, ahí está. Voy a trabajar como veníamos trabajando. Por eso que primero hicimos todo las clases anteriores, estuvimos viendo qué herramientas matemáticas necesitábamos para modelar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago el modelado físico? Bueno, en general, lo que voy a trabajar es con un sistema, ¿sí? Lo voy a modelar por sistemas, aunque después esos sistemas yo lo voy a poder mezclar entre sí, un sistema que yo eléctrico, para que sepan de lo que estamos hablando, eléctrico, mecánico, ¿sí? Hidráulico, ¿sí? Térmico, neumático, bueno. Cada sistema
cada uno de estos sistemas, yo lo que voy a hacer, en vez de estudiarlo como un conjunto, lo voy a descomponer al sistema en unidades, en bloques, en subsistemas, como la sumatoria de subsistemas o bloques que tienen un comportamiento determinado que caracteriza ciertos parámetros fundamentales de ese sistema. Para decirlo de una manera más fácil, si yo estoy trabajando con un sistema eléctrico, tengo tres componentes que pueden describir todo el comportamiento de sistemas más complejos, que finalmente son, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los tres componentes fundamentales? A ver, así tomo un poquito de agua yo. La resistencia, Resistencia, Resist- capacitor, inductor. Claro, yo con eso, alguno que sepa un poco más de electrónica me puede decir, y bueno, Sergio, pero hay transistores, hay diodos. Sí, 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 fenómeno, pero cuando yo linealizo un transistor, finalmente lo termino convirtiendo en resistencia a capacitores, aunque les parezca mentira, a los que no saben de electrónica. Es decir, en electrónica se usa mucho hacer esto. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos son alineales. Normalmente no tengo dispositivo lineal. Un diodo tiene una curva que es así. Explíqueme dónde está la linealidad de este sistema. Y esto es un diodo, ¿sí? Entonces, la relación de tensión-corriente es cualquier cosa. O sea, díganme dónde está la linealidad. Pero bueno, si yo digo que más o menos voy a trabajar acá donde caen 700 milivolts, alrededor de este punto de trabajo, bueno, agarro y esto sí lo puedo linealizar. Y bueno, si lo linealizo, entonces se termina convirtiendo, lo puedo expresar como un conjunto de resistencias, capacitores y demás. Aunque esto no, en su conjunto, digamos, no tiene nada que ver. No sé si es clara la idea de lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a empezar por lo que ustedes saben, y corríjanme si digo alguna macana, pero vamos a arrancar por los sistemas mecánicos. Se imagina que de esto ustedes saben 100 veces más que yo, pero vamos a recordar en un sistema mecánico cómo puedo modelar si este sistema mecánico es lineal, invariante en el tiempo. ¿Cuáles son los tres componentes fundamentales que me describen los sistemas mecánicos? Bueno, en principio tengo el resorte, ¿sí? Un resorte tiene una relación entre fuerza, ¿no? Y desplazamiento. Recordemos, y esto es importante, chicos, que yo voy a trabajar alrededor de un punto de trabajo. Esto se va a mover alrededor de acá de un cierto delta, ¿sí? Por lo tanto, y esta fuerza también, yo voy a tener una F mayúscula, voy a poner así, que va a ser una F0, la del equilibrio, que podría ser 0 también, más una cierta delta de F que depende del tiempo, ¿sí? ¿Está? Y en consecuencia voy a tener un desplazamiento que va a ser, que es el desplazamiento de equilibrio, pero lo que realmente se va a desplazar, voy a tener un cierto delta de X que se desplaza en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo puse recién como F y esto es lo que puse como X. Eso ténganlo muy presente, que nosotros vamos a modelar incrementos alrededor de los puntos de equilibrio. ¿Está? ¿Está bien esto? ¿Queda claro? Porque a partir de ahora voy a usar esta notación, porque si no empezar a poner todo esto es un lío. Entonces en un resorte, ustedes saben mejor que yo que esta relación se caracteriza por la constante de resorte, ni más ni menos. O sea que tengo que fuerza
es igual a constante de resorte por desplazamiento. Entonces, esta es la primera ecuación. Fíjense, un sistema, digamos, sin dinámica. Está dando un sistema de orden cero, totalmente ideal. Pero algo importante a tener en cuenta en este componente, que ustedes saben que si este delta es bastante grande, empiezo a tener unas alinealidades bastante interesantes, digamos, en el comportamiento, pero bueno. ¿Qué, qué, qué me representa esto de alguna manera en un sistema? ¿Eh? De alguna manera representa la elasticidad, ¿no? La rigidez, elasticidad de un sistema. Este componente es un componente ¿qué ventaja tiene? Si es que es una ventaja, o qué propiedad tiene. Un componente que acumula energía, ¿no? ¿Cómo sé que acumula energía? Y bueno, si yo presiono un resorte y lo suelto, vuelve a la posición original. ¿Sí? Cosa que no me va a ocurrir con un amortiguador. ¿Sí? Un amortiguador, si yo aplico una fuerza, ¿qué va a pasar? Esta fuerza es proporcional a un coeficiente que llamamos coeficiente de viscosidad, por el mismo trabajo del amortiguador, ¿sí? Pero no es proporcional a la posición. ¿A qué es proporcional? A la velocidad. Es decir, si ustedes tienen un amortiguador y lo mueven muy cerquita, pero de una forma muy rápida, se van a encontrar con que tienen que hacer una fuerza tremenda, ¿sí? Porque la proporcionalidad no es con la posición, sino con la velocidad. Entonces, en un amortiguador, que es el otro componente básico de la mecánica, me va a ocurrir esto, donde v es la velocidad, ¿cierto? Entonces puedo escribirlo así, ¿no? La derivada x', sabemos, lo aclaro por las dudas, porque... Entonces, en este componente, la relación de proporcionalidad se da con la velocidad. Bueno, por supuesto que hay un coeficiente de viscosidad. ¿Y qué me falta? ¿Cuál es el último componente importante? La masa. La masa, a la cual si yo le aplico una fuerza, voy a obtener cierta aceleración. Todos sabemos esto desde que estábamos en la escuela primaria. Entonces, masa por ahora la derivada segunda de la posición. Perfecto. Entonces, fíjense, el sistema mecánico está compuesto por tres bloques que caracterizan a mi sistema, que tienen propiedades distintas entre sí. Y cada una me dice, bueno, esta será la propiedad de la inercia del sistema, esta será la propiedad de la elasticidad, esta será la propiedad de la fricción. Por lo tanto, si yo estoy modelando una máquina, no hace falta tener esto, sino para yo representarlo. Si yo tengo un comportamiento, tengo un carro desplazándose y tiene rozamiento, entonces ese rozamiento lo voy a modelar con un amortiguador, por más que el amortiguador no esté ahí. Ahora acá tenemos dos componentes fundamentales. Tenemos el resorte y la masa, que tienen la propiedad de acumular energía. Esto es importante. Fíjense que
voy a decir otra cosa más. Y tengo el amortiguador, que es quien, ¿qué pasa? Disipa calor al medio. O sea que acá hay una pérdida de energía a través del rozamiento que hay adentro de este dispositivo. Entonces, todo lo que es en los mecanismos, lo que tenga que ver con fricción, rozamiento, digamos así, y pérdidas por calor, yo lo voy a modelar con un amortiguador. Y todo lo que es, por ejemplo, un eje, si tiene cierta elasticidad, lo voy a modelar con un resorte, por más que no tenga un resorte. ¿Está? ¿Sí? Ahora bien, sigo un poquito más. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Esto lo sabían? ¿Lo están recordando? ¿Saber? Me imagino que sí. Sí, sí. Bueno, ¿el resto? ¿Viene bien? ¿Hasta acá? Sí, sí, Bien. sí, sí, venimos bien. Bueno. Fíjense que si hagamos un ejemplo que está en el libro, un clásico, que yo tengo un resorte con una masa y con un amortiguador, y aplico una fuerza acá, y esto se va a desplazar cierta distancia. Si mi sistema que quiero modelar tiene como una entrada una fuerza aplicada y la salida va a ser la posición de esta masa. Este resorte está caracterizado por una constante resorte y el amortiguador por un coeficiente de viscosidad. ¿Cómo trabajamos acá? Bueno, como trabajamos en mecánica. Yo en mecánica tengo que plantear tantas ecuaciones como masas tenga. ¿Sí? Es decir, si acá tuviéramos acopladas un par de masas más, tendría que plantear tantas ecuaciones como masa. Y en cada masa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Aplico la fuerza y a esta fuerza se le va a oponer la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Bien, ahora ¿qué uso? Las leyes de la física. ¿Qué voy a usar? Newton. Un balance de la cantidad de movimiento, digámoslo así. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Tengo que plantearlo en esta masa. Si esta fuera la masa 1, acá pondría masa 1. ¿Está bien? Por lo tanto, digo, bueno, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza aplicada menos, si considero positivo, esto es muy importante cuando uno está trabajando con modelos, modelando, definir cuál es el sentido positivo. F de resorte menos la fuerza del amortiguador, y todo eso va a ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, me queda que la fuerza aplicada va a ser masa, ya aceleración la cambio por la derivada segunda de la posición, porque mi sistema tiene como entrada la fuerza y salida la posición, más la fuerza del amortiguador, más la fuerza del resorte. Espectacular. Bueno, ¿qué pasa con esto? Con esto sucede que, ¿qué tipo de ecuación me quedó? Una ecuación de segundo grado, o de orden 2. ¿Sí? Yo puedo resolver esto si conozco estos parámetros o estos coeficientes. Fíjense que acá aparece lo que decíamos, ¿no? Yo considero que a lo largo de todo este experimento la masa no cambia, la constante del amortiguador no cambia, ni la constante del resorte tampoco. Entonces, una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros
en control nos encanta la transformada de Laplace, entonces en vez podemos trabajar así, para lo cual si yo defino quién es f, por ejemplo, digo, bueno, f va a ser 2 seno de omega t, bueno, entonces pongo esto acá, resuelvo la ecuación diferencial y puedo enganchar. Pero a nosotros nos gusta sacar conclusiones en el dominio de Laplace, por lo tanto yo puedo pasar esto a Laplace y me queda que f de s es igual a m por s cuadrado x de s más coeficiente de viscosidad s x de s más kr por x de s, por lo que estuvimos viendo las clases pasadas. Si yo hago la función transferencia a este sistema, necesito saber la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Acá, como convertí una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, puedo sacar factor común. De acá vemos, entonces llegamos a la conclusión que la función transferencia de ese sistema, salida sobre entrada, es 1 sobre ms cuadrado más cbs más kr. Si se acuerdan de esto, ¿a qué se parece esto? Se parece a omega 0 cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega n s más omega, ¿no? Ustedes recuerdan esto, ven que se parece. Si yo divido esto directamente, acá divido por la masa, fíjense que me va a quedar lo siguiente. Me queda que CB sobre M es igual a 2 zeta omega 0, la frecuencia natural de oscilación, y KR sobre M es omega 0 al cuadrado. Si yo juego un poco con estas dos ecuaciones y reemplazo una en otra, voy a llegar a que zeta es esta fórmula clásica de ahí está. ¿Por qué digo fórmula clásica? Pues ahora vamos a ver algo. Tengo estas dos conclusiones que son importantes. Recuerdan que en un sistema de segundo orden, estas dos me daban bastante información, porque ¿qué podía sacar a partir de acá yo? Podía saber si mi sistema era sobreamortiguado, tenía amortiguamiento crítico, era subamortiguado o era oscilatorio. Eso lo podía saber con esto, ¿sí? ¿O con qué más podía saber eso? Lo podía saber con la ubicación de los polos. Si los dos polos eran reales y distintos, si eran reales y coincidentes, si eran polos complejos conjugados y si eran polos complejos conjugados imaginarios puros. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, ¿se acuerdan también que en un sistema sobreamortiguado el factor de amortiguación era mayor que 1? En uno que tenía amortiguamiento crítico era igual a 1.
En un sistema subamortiguado era menor que 1, pero mayor que 0. Y en un sistema oscilatorio esto era igual a 0. Ahora miremos acá. Miremos acá. ¿Qué me puede pasar en este sistema? Bueno, fíjense. ¿Qué pasaría si esto vale 0? ¿Qué pasaría? Y yo vengo y aplico un impulso acá, o hago un escalón de fuerza. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan? No hay factor de amortiguamiento. ¿Cómo? ¿Qué Se va a pasaría? desaparecer el cita ese. No hay factor de amortiguamiento. ¿Y qué pasa con el O no sé sistema? cómo se dice. ¿Qué Se pasa? vuelve inestable. ¿Pero y qué hace? ¿Inestable o está con una estabilidad relativa? ¿Inestable del todo u oscilatorio? Oscilatorio. Oscilatorio. Claro, se vuelve oscilatorio. ¿Pero y por qué se vuelve oscilatorio en teoría? Porque no tiene forma de disipar esa energía que haría el amortiguador. Exactamente. Entonces, fíjense que uno, a partir de un modelo matemático, todo esto queda en evidencia. Es decir, yo tengo este componente que almacena energía y este componente que también almacena energía. En principio, son los componentes que van a determinar la dinámica de mi sistema. O sea, mi sistema tiene dinámica porque están estos dos, porque hay almacenamiento de energía en mi sistema. Y ahí uno empieza a entender lo que es la dinámica. Mientras yo tengo un circuito eléctrico con una resistencia, no tengo desfasaje. Pero cuando yo empiezo a tener componentes como capacitores e inductancias, las corrientes y las tensiones se desfasan, como ustedes ya saben de electrotecnia. ¿Y por qué se desfasan? Y porque 1 sobre 2J omega. No, no, no. Se desfasan porque hay almacenamiento y hay intercambio de energía. Y el almacenamiento de energía no se puede dar de una manera instantánea. ¿Está? Entonces, estos dos van a determinar, van a ser gran responsables de la dinámica. A punto tal que si yo no tengo fricción en mi sistema mecánico, solamente voy a tener almacenamiento de energía. Y se me pueden dar ante este tipo de variaciones, yo puedo llegar a tener una variación directamente oscilatoria. Ahora, ¿con qué frecuencia oscila mi sistema? Y por supuesto que va a depender de la rigidez del resorte y de la inercia de la masa. Y fíjense que acá aparece esto que estamos diciendo. Nosotros sacamos la conclusión. El modelo matemático nos permite cuantificar la conclusión que estamos sacando. ¿Está? ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Fíjense que el factor de amortiguamiento, como muy bien decían ustedes, si este componente empieza a aumentar la cantidad de calor que disipa al medio, o sea que esto es distinto de cero, mi sistema no puede llegar a oscilar, porque en el medio del traspaso de energía entre estos dos, o sea, de energía de acá para acá y al revés, en el medio este componente está haciendo que este intercambio sea cada vez menor. Por lo tanto, mi sistema empieza a hacer esto y cambia la frecuencia de oscilación. Eso ya lo habíamos visto. Pero si este componente es demasiado importante con respecto al almacenamiento de energía, ¿qué va a pasar? En la primera que uno le quiere ceder energía al otro, toda la energía la disipa este componente. Entonces, la respuesta no es ni siquiera oscilatoria, amortiguada, ¿no? Es directamente una respuesta parecida a un sistema de primer orden. Se entiende, ¿no? Por ahí ya lo habían estudiado esto, pero es importante refrescar estos conceptos.
¿sí? Acá en el factor de amortiguamiento aparece la relación entre la disipación, medio indirecto, no está, pero aparece, entre la disipación y los componentes que almacenan. Si la disipación es mayor a los componentes que están modelando el almacenamiento de energía, zeta es mayor que 1. Por lo tanto, tengo sistemas sobreamortiguados, no oscilatorios, con polos separados, reales y distintos. Ahora, si la componente que se encarga de los componentes que se encargan de almacenar e intercambiar energía son más importantes que el que disipa, voy a tener mi sistema subamortiguado. ¿Está? ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, vamos. ¿Sirve esto o estamos Sí. perdiendo tiempo? No, sirve mucho. ¿Está? Bueno, por supuesto, si alguno quiere cuantificar el valor de la energía, bueno, la masa tiene energía cinética. Recuerden, un medio de la masa, digamos, por la velocidad al cuadrado, eso ya lo sabemos. Y el resorte es bastante parecido, ¿no? La energía, como sea un resorte, un medio de la fuerza sobre la constante de resorte, pero la fuerza también al cuadrado. Bien. También puedo definir potencia. Generalmente la potencia en los sistemas, fíjense que uno tiene siempre una variable de esfuerzo en los sistemas. Si yo aplico una fuerza, por decirlo de alguna manera, aplico una fuerza, y a través de esa fuerza yo, por ejemplo, obtengo una variable de flujo, como es la velocidad en un sistema mecánico. Entonces las relaciones entre estas dos variables me determina de alguna manera la potencia. Si ustedes piensan en electricidad, potencia es tensión, o sea, una variable de fuerza electromotriz, por intensidad, una variable de flujo, cargas moviéndose. En lo que es hidráulica, ustedes saben que es presión por caudal. ¿Sí? Bueno, acá yo puedo, digamos, trabajar de la misma manera, y la potencia la puedo describir con el componente que disipa energía, de la misma manera que yo puedo poner I cuadrado por R. Bueno, acá puedo poner coeficiente de viscosidad por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estos tres serían los parámetros fundamentales. Ahora bien, ustedes saben que yo puedo hacer esto mismo. Esta es la mecánica de traslación, digamos, pero yo puedo hacer lo mismo con la mecánica de rotación. O sea, los sistemas rotacionales mecánicos también los puedo describir como subsistemas, pero lo que entra en juego acá ya no es la fuerza y la posición lineal de un mecanismo, sino que ¿qué entra en juego acá? Acá entra en juego el torque o el par y el ángulo que voy a girar. Torque, ¿sí? Eso también lo saben, no sé para qué lo aclaro. Torque y ángulo. Entonces, de la misma manera, ¿qué vamos a tener? Tenemos el resorte torsional, ¿sí? Torsión, me trabé,
no me acuerdo si es con S, ¿no? Sí. Sí. Resorte torsional, o sea, un resorte que se enrolla en sí mismo, y yo aplico un torque, un par, y esto se mueve cierto ángulo tita, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a tomar en vez de T mayúscula, T minúscula para seguir con lo que estábamos diciendo, de que recordemos que esto en realidad es un delta, ¿no? ¿Sí? Delta de torque. Entonces tengo torque en el resorte, lo mismo, tengo una constante de resorte, pero ahora torsional o rotacional, ¿m? Por el ángulo. ¿Sí? También, ¿qué voy a tener? Voy a tener el amortiguador rotacional, ¿sí? Que generalmente, ¿cómo sería? Es un disco, un plato, algo que está girando dentro de un fluido. Y en ese amortiguador rotacional, ¿qué se va a dar? Bueno, que el torque es igual a una coeficiente de viscosidad, pero por un ángulo, pero no por un ángulo, por la velocidad angular. ¿Mm? ¿Está? Esto lo saben también. Y después lo que también tengo, ¿qué me está faltando? Lo que sería el equivalente a la masa. ¿Cómo se llama en rotación el equivalente a la masa? Momento de inercia. Exacto. Momento de inercia. ¿No? Entonces, momento de inercia, lo mismo. El torque va a ser igual. Ahora voy a definir algo con una I mayúscula en vez de una M, por la aceleración angular. Y bueno, fíjense que tengo lo mismo que tengo acá. O sea, siempre voy a tener aún en rotación un elemento, dos elementos que almacenan de alguna manera energía. No tiene más que poner a girar una rueda, como para ver que va a tratar de permanecer girando, digamos. Si le sacan, si le desacoplan la fuerza motriz o el par motriz, y bueno, y un amortiguador rotacional también. ¿Qué me va a estar representando esto? Bueno, me está representando todas las fricciones que hay en los movimientos de rotación. ¿Sí? Todas las fricciones. Y esto también las elasticidades de las torsiones de los componentes mecánicos. Vuelvo a insistir, no hace falta que yo tenga específicamente estos parámetros concentrados, como se dice, sino que pueden ser parámetros también distribuidos. O sea, que están, pero no los veo. Tienen el comportamiento de un resorte torsional, tienen el comportamiento de un amortiguador rotacional, o tienen el comportamiento de un momento de inercia, sin que específicamente estén presentes los componentes que se comportan de esta manera. ¿Sí? Yo puedo tener un material que tiene un comportamiento resistivo, o puedo tener en un transformador, por la forma de estar bobinado, un acople capacitivo entre primario y secundario, pero no hay ningún capacitor acá. Pero yo con un modelo matemático puedo modelar este acople que existe a veces, cuando uno hace variaciones muy rápidas, aparecen del otro lado, a través de un capacitor. Y alguno dice, pero no está el capacitor. No está, pero este bobinado se está comportando como si estuviera. Entonces ese comportamiento lo describo con un capacitor. ¿Está bien? Bueno, no quiero meterme demasiado también con esto porque tienen ejemplos y en el libro, solamente los que quería abrirle los ojos es con cómo pensarlas estas cosas, ¿no? Siempre pensarlas de esta manera, como que hay un elemento que disipa energía y un par de elementos que
digamos, acumulan e intercambian energía entre sí. ¿Puede haber uno solo? Sí, puede haber uno solo. Perdón, uno solo. Puede haber un par de ellos. Yo puedo tener una masa con un amortiguador. Bueno, ¿sí? O un resorte y un amortiguador. De hecho, si ustedes ven un amortiguador de un auto, de una moto, en realidad es un dispositivo que está compuesto por estas dos cosas. Tiene un resorte y tiene un amortiguador. Uno trabaja en forma estática, trabaja en régimen permanente, por decirlo de una manera, porque lo que va a hacer es posicionar un chasis de un vehículo, ayudarlo a que tome una posición cuando está quieto, y el otro entra en juego cuando hay dinámica, es decir, cuando hay variación de velocidad. Pero en realidad son los dos componentes lo que tiene lo que nosotros vulgarmente llamamos como amortiguador. Termina siendo un sistema de primer orden. Tengo un componente que almacena energía, uno que disipa, es un sistema de primer orden. Dos componentes que almacenan energía, un sistema de segundo orden. O sea, es una forma también de ver el orden de los sistemas a través de los componentes que almacenan energía. Un sistema que no tiene componentes que almacenan energía es un sistema de orden cero. ¿Está? Bueno, van relacionando de a poquito lo que hemos venido estudiando con esto. O sea, acá si yo me pongo a laburar, voy a llegar a lo mismo, ¿no? Una función transferencia de orden 2, que ¿cómo va a ser? Y bueno, la salida es un ángulo, la entrada es un torque, y bueno, va a tener la misma forma que la otra, nada más que ahora voy a tener momento de inercia por S cuadrado, más también un coeficiente de viscosidad, por S, más una constante de un resorte rotacional. O sea, fíjense que las dos transferencias se parecen. Pero ahora vayamos al sistema eléctrico. Sistema eléctrico, sus componentes ¿cuáles son? La resistencia, en principio. El capacitor y la inductancia. Como ustedes muy bien dijeron hace un ratito. L, C y R. Fenómeno. ¿Cómo modelo este sistema? Bueno, este sistema lo modelo, este subsistema, este bloque, de la siguiente manera. Tengo una resistencia, voy a tener una tensión y una intensidad. Entonces, tensión igual a intensidad por resistencia. Listo. El capacitor. Bueno, si ustedes recuerdan de física, la tensión en un capacitor es la carga sobre el valor del capacitor. ¿Sí? Pero la carga acumulada, la carga, es la integral de la corriente. ¿Sí? La carga es la integral de la corriente. ¿Alguno no se da cuenta de esto o no sabe de esto o lo que puedo pensar lo mismo que para llevar algo un poco más conocido, el volumen acumulado de líquido es la integral del caudal. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Recuerden que intensidad es ampere y ampere es coulomb sobre segundo y la carga Q se mide en coulomb. ¿En qué otra unidad se mide carga? Que por ahí los teléfonos celulares o las baterías lo tienen. Las baterías. Miliampere hora. Fíjense que estoy mezclando lo mismo. Una unidad coulomb, si yo multiplico, estoy multiplicando miliampere, tiene unidad de coulomb sobre segundo, o sea que
A la corriente la estoy multiplicando por una unidad de tiempo, por lo tanto el resultado es una unidad de carga. Estas son las frecuentes. Entonces, de acá surge, ¿no? Si yo algo que es Coulomb sobre segundo, lo integro en segundos, quiere decir que el área bajo la curva de la intensidad, el área, intensidad, que es Coulomb sobre segundo, la multiplico por segundos, el resultado que tengo acá adentro es la carga acumulada, o sea, la integral entre 0 y t, bueno, para que sea t 0 y t, tomamos desde acá, de la intensidad por diferencial de t. Por lo tanto, la tensión, esta es la tensión en la resistencia, la tensión en el capacitor, la puedo expresar, yo no estoy poniendo la dependencia del tiempo, ¿no? Pero bueno, como 1 sobre c, integral entre 0 y t y diferencial de t. ¿Está bien? ¿Recuerdan esto ustedes? ¿Esto lo sabían? Sí, por ahí no lo recordábamos. Sí, algo así. BC, 1 sobre C. ¿Lo sabían tanto esto? ¿Cómo transformo esto a Laplace? BC en BS, ¿no? 1 sobre C es una constante. Integrar era dividir por S. Y ds. 1 sobre CS por IDS. Y cuando paso al régimen senoidal, S toma el valor J omega, ¿se acuerdan? Entonces, B de J omega Sí. igual a 1 sobre J omega C por I de J omega. ¿Y le resulta conocido o no? Sí, sí. 1 sobre J, 2pi por F por C, reactancia capacitiva. Por I. ¿Está? Perfecto. ¿Sí? Y bueno, lo mismo pasa con este bicho que está acá. La tensión en una inductancia es el valor de la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. O sea, por L por I'. Y bueno, y esto, si lo quieren hacer lo mismo que hicimos acá, si lo paso a Laplace, me da B de S igual a LS por I de S, y si trabajo en régimen senoidal, B de J omega igual a S J omega y de S, entonces B igual a J omega L por I, y esto era la reactancia inductiva. Entonces yo tomo un circuito eléctrico común, digo, bueno, voy a poner una tensión V, tengo una resistencia, tengo una inductancia y un capacitor, y quiero ver con respecto a la corriente qué pasa, R, L, C. Bueno, busco la ley física, y acá ¿qué tengo que aplicar? Acá tengo que aplicar Kirchhoff, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Así es. Bueno, V igual a BR más BL más BC. ¿Sí? Mi sistema, quiero aplicar una tensión y obtener una intensidad. Quiero modelar esto. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué aplico? Kirchhoff. ¿Qué es Kirchhoff? ¿Balance de qué hago acá? Porque primero dijimos que
Que nosotros tenemos balance de masa, balance de energía, balance de momento. Balance de energía sería. Balance de energía. ¿Por qué? Eso no quería Porque planteas la conservación de las tensiones. ¿Qué es la tensión? La tensión es la cantidad de joules que tengo por cada coulomb. O sea, fíjese que la tensión es la cantidad de energía que dispongo en mi sistema por cada coulomb de carga que hay en juego. Por lo tanto, lo que estoy planteando es la ecuación de la conservación de la energía. Toda la energía que aporta esto tiene que estar acá. Como muy bien decían ustedes. Y la otra ley de Kirchhoff, ¿de qué habla? De las corrientes, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una corriente que viene por acá, una se deriva para acá y la otra se deriva para allá, I1, I2 e I3, I1 tiene que ser igual a I2 más I3. ¿Y esto es ley de conservación de qué es? ¿De masa? Claro, de la masa. Perfecto. Porque esto es carga coulomb por segundo. Y la coulomb tiene que ver con la cantidad de electrones que tengo, por lo tanto con la masa. ¿Sí? Si esto no se diera, tendría electrones acumulados en algún lado. Bien. Entonces, tensión es igual. Y bueno, la tensión de resistencia I por R más la tensión en la inductancia I' por L más en el capacitor 1 sobre C integral de I diferencial de T. ¿Puedo pasar a Laplace? Sí, me queda B me queda B igual a I por R más I por SL más 1 sobre C S por I. B es B de S e I es I de S, ¿no? Entonces me queda I factor común de R más, vamos a hacerlo ya directamente esto, si no, I igual a RCS más S cuadrado CL más 1 sobre CS es igual a B. Entonces I sobre B me queda CS sobre RC S más CL S cuadrado más 1. Lo puse medio feo esto, pero bueno, no importa. Tengo dos polos y un cero, ¿no? Dos polos y un cero. Sí. Ahora fíjense un detalle. Si yo en vez de querer armar, primero también vemos lo mismo en el sistema mecánico. En este circuito básico, ¿no? También tengo un componente resistivo y un componente y dos que disipa energía al medio, disipa en forma de calor, ley de Joule. Y tengo dos componentes que van a intentar intercambiar energía entre ellos mismos. ¿Sí? Y cuando uno entrega, el otro acumula y al revés, ¿no? Eso se modela con un desfasaje de que uno adelanta en 90 grados y el otro atrasa, ¿no? Entonces, cuando uno está entregando energía, el otro está absorbiendo y al revés. Ahora bien, si esto vale 0 y yo acá pongo un escalón de tensión, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Qué tipo de corriente obtengo? Tengo una corriente oscilatoria.
¿sí? Porque es la corriente de intercambio de energía entre estos dos. Acá también lo observo. Si R vale 0, este término no existe. Y si CL S cuadrado más 1 lo igual a 0 para encontrar los polos, me queda que S cuadrado es igual a menos 1 sobre C por L. ¿Y esta qué solución tiene? Imaginaria, ¿no? Por lo tanto tengo dos polos imaginarios en menos 1 sobre raíz de LC, perdón, más y menos 1 sobre raíz de LC. Entonces el sistema, si no hay componente resistivo, mi sistema queda oscilando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. Yo podría haber modelado, en vez de con respecto a la corriente, con respecto a la carga. O sea, pensar un sistema que tenga una tensión de entrada y una carga de salida. En ese caso, ¿cómo hubiera cambiado este sistema eléctrico? Bueno, la tensión de entrada sería la misma, pero tendría que la tensión en la corriente, que recuerden que carga y corriente están vinculados, ¿no? La variación de la carga con respecto al tiempo es la intensidad, o la integral de la corriente es la carga. Ahora bien, entonces la tensión en la resistencia cambiaría a la Q' por R, porque esto sería corriente. La tensión en inductancia ahora sería Q segunda de L, más la tensión en el capacitor sería Q sobre C. Entonces, si yo reacomodo esto un poquito, me queda L por la derivada segunda de la carga más la derivada primera de la carga por la resistencia más la carga por 1 sobre el capacitor. Fíjense que yo acá estoy modelando con respecto a la posición, es equivalente a modelar con respecto a quién en electricidad. A la carga. ¿Ven? Que la ecuación diferencial es exactamente la misma. A mí lo único que me cambió que son los parámetros. Y si acá pusiéramos torque, ¿sí? Momento de inercia, más, bueno, la constante de viscosidad, más la constante de fricción. Fíjense que los tres sistemas, tanto un sistema eléctrico como un sistema mecánico traslacional y uno rotacional, están definidos por la misma ecuación diferencial. Por eso acá hablábamos al principio de una forma, digamos, unificada de trabajar. Unificada. Lo que me cambia son los parámetros de la ecuación diferencial, pero yo estoy trabajando en tres sistemas distintos: eléctrico, mecánico traslacional y mecánico rotacional. Y acá uno observa bien que la resistencia equivale al amortiguador rotacional o traslacional, porque son los dos que disipan energía, y acá tienen los componentes que almacenan.
¿Está? Bien. Bueno. ¿Cómo vienen? Pues tengo para un ratito más. Ah, tengo un ratito más. ¿A qué hora tienen con Ernesto? Y normalmente a las 3 menos 10, depende cuándo salimos con vos, Sergio, pero no hay problema. Bueno. Les resulta, o sea, a ver, no estamos aprendiendo nada nuevo. Le estamos dando como un enfoque a lo mejor distinto, ¿o no? Ustedes dirán. Sí, yo creo que suman mucho. Aparte de muchas cosas, como decís vos, el enfoque por ahí no lo teníamos tan visto. Por ahí les empiezan a, vieron cuando uno empieza a terminar las carreras universitarias, lo que pasa es que como que empiezan a cerrar ciertas cosas que uno las estudia, digamos, de manera un poco desconectadas por ahí. Pero es lindo verlas así, como que uno empieza como a conectar cosas, ¿no? Bueno, yo sigo adelante. Un modelo que, bueno, lo que uno, a ver, ¿qué podría modelar uno a partir de esto? Por ejemplo, un motor puede modelar, ¿eh? Que después lo van a tener que hacer. Pero se lo voy a dejar más vale como que lo estudien como tarea. Yo voy a seguir aportando cosas para seguir agregando conceptos. Vamos al sistema hidráulico, porque ustedes van a trabajar con cosas hidráulicas. Hidráulicos. Sistemas hidráulicos. Bueno, acá también, ¿qué se imaginan que va a aparecer? En un sistema hidráulico yo voy a tener dos variables de flujo y esfuerzo, digamos que pueden ser, yo aplico cierta presión a mi sistema y obtengo un caudal. Acá P, tengo presión y Q, caudal. ¿Sí? Aunque después vamos a ver que por ahí en vez de con presión podemos trabajar con otra alternativa, nivel. Pero en principio son estas dos. ¿Sí? Recuerden nuevamente que estamos trabajando con incrementos alrededor de un punto de equilibrio. Nunca pierdan de vista eso. Y acá se va a poner de manifiesto. ¿Qué busco acá? ¿Qué puede pasar en un sistema hidráulico? Bueno, en un sistema hidráulico lo que puede suceder es que yo, en mi casa estoy regando con la manguera de jardín, de repente aprieto la punta de la manguera y el agua es como que va un poquito más lejos, entonces yo puedo regular, obturar más o menos el paso de ese caudal, con un consiguiente cambio en la presión o en el caudal o en lo que sea. Esa restricción, al igual que en la parte eléctrica, se la voy a asociar ¿a qué? A una resistencia, digamos. Nada más que acá lo que voy a tener como bloque, como subsistema, va a ser una resistencia hidráulica. Es decir, la restricción, ¿no? Tengo un caudal y si en algún momento, por algún motivo, restringo el paso de ese caudal, tener cierto caudal, voy a tener, ustedes ya saben esto, también de física, voy a tener una variación, una caída de presión. Bueno, este estrangulamiento, esta abertura que puede ser mayor o menor, la voy a modelar con una resistencia hidráulica. Espectacular. Bien. ¿Qué otra cosa me puede pasar? Bueno, yo puedo almacenar energía en hidráulica. En principio, hablando de componentes pasivos siempre, ¿no? Hablo de una bomba hidráulica, sino que puedo almacenar en un tanque. Yo tengo un tanque donde tengo cierto caudal de entrada, que tengo un caudal de salida. En este tanque se va a acumular o no cierto nivel que va a ejercer una cierta presión acá abajo. ¿Sí?
Entonces, este tanque va a estar caracterizada esta relación de almacenamiento. Fíjense que acá lo que sucede es que está entrando un cierto caudal, está saliendo un cierto caudal, o sea que acá hay una variable de flujo, como si fuera velocidad o si fuera intensidad eléctrica, y se me está quedando acumulado algo. Y yo, cuando hay un componente que acumula cargas, digamos, y acá lo que voy a acumular es volumen, se lo asocio a un capacitor. Entonces, voy a tener cierta capacidad hidráulica, que va a venir dada generalmente por los tanques que yo tengo. Una capacidad hidráulica. Pero también yo sé que en una cañería, el hecho de tener cierta masa, de cierto volumen, que de alguna manera tiene una masa que la puedo encontrar a través de la densidad, digamos, de ese fluido, al estar esto en movimiento va a tener, digamos, cierta aceleración. Por lo tanto, acá voy a tener una masa, voy a tener una aceleración, y nosotros ya sabemos que las masas son a las inductancias de los otros sistemas. Entonces, acá, ya que hablé de resistencia hidráulica, capacitancia hidráulica, asociándolo a la parte eléctrica, voy a hablar también de una inductancia hidráulica, a través de estos fenómenos que me pueden llegar a ocurrir. O sea, yo puedo restringir, puedo acumular, o puedo tener una masa en movimiento que va a tener cierta energía. Fíjense que es lo mismo que me pasa en los demás sistemas. Y siempre las dos variables en mi sistema, ¿no? La variable de esfuerzo, la presión, el torque, la fuerza, la diferencia de potencial, digámosle así, y la variable de flujo, el caudal, la velocidad angular, la intensidad eléctrica. Entonces, para modelar en hidráulica uno parte de lo siguiente, parte pensando que yo tengo un tanque con agua, con cierto líquido, cierto fluido acumulado, y acá tengo una abertura A, por acá va a salir cierto caudal con una velocidad B. ¿Sí? Entonces, acá va a haber una presión que va a venir dada por la altura de esta columna, es decir, y la densidad de este líquido. Esa presión va a tener que ver también con la aceleración de la gravedad, por supuesto. Entonces, esa presión va a ser ρ por G por H. Esto guardémoslo por algún lado, se acordarán de física. Pero primero acá, como acá tengo un fluido, digamos, que está a cierto nivel, y tengo un fluido que está saliendo, se tiene que cumplir ¿qué? Balance energético. Es decir, la energía potencial, digamos, me tiene que ser igual a la energía cinética que tengo ahí. Entonces lo que puedo plantear es masa por gravedad por altura, esto, que es la energía potencial, digamos, que tengo acá, por el hecho de tener líquido acumulado, me tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad con la que está saliendo ese fluido al cuadrado. Acá, bueno, ya ustedes ya saben de esto. Simplificamos, masa con masa, y me queda una primera ecuación que dice que la velocidad al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por H. La raíz cuadrada, perdón. Vamos a dejar la raíz cuadrada directamente. Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de relación? Este es un modelo estático, ¿no? O sea, para cada altura voy a tener cierta velocidad.
¿Mm? Si yo multiplico acá por el área y multiplico por el área, esta área que está acá, esta A, entonces ya me va a quedar que el caudal de salida, área por velocidad es caudal, me da el área, el orificio que tenga ahí, por 2 por G por H. Es decir, que el caudal ya me va a depender de dos variables. Ojo con esto, porque ¿qué tipo de relación es esta? ¿Lineal o no lineal? No lineal. O sea, tengo un modelo estático no lineal. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación puedo sacar varias conclusiones. Primera, fíjense que yo podría modelar mi sistema, si es con tanques, entre caudal y altura. Y no tener en cuenta la presión. Pero también yo podría hacer, utilizando esta fórmula y esta de acá, pensando que caudal es área y altura lo reemplazo por presión, ¿sí? Altura, me queda 2 por presión sobre densidad, gravedad, y acá tengo gravedad. Entonces directamente me queda A por una constante por la raíz de la presión. Esto es interesante verlo, que hay una relación no lineal en un tanque entre caudal y presión. Digo presión y digo altura, porque fíjense que solamente hay una diferencia de variables. Hay una relación totalmente no lineal. Esto va a tener implicancia en los trabajos prácticos que van a hacer ustedes. Y en muchas cosas van a tener que ver con control. Entonces, ¿qué habíamos dicho más temprano hoy? Que si mi sistema es no lineal, como el caso acá del diodo, o este ejemplo que pusimos acá, voy a tener que linealizar. Sobre todo porque yo estoy viendo que lo que son resistencias, directamente, una resistencia eléctrica, por ejemplo, es tensión, la resistencia eléctrica es tensión sobre intensidad, es decir, la variable de esfuerzo sobre la variable de flujo. Por lo tanto, una resistencia hidráulica planteada de manera lineal, linealizando esa ecuación, me va a tener que dar algo así como presión sobre caudal. O en su defecto, digamos, si quiero una pseudo resistencia hidráulica, sería altura sobre caudal. Acá hay solamente una diferencia de constantes, por eso pongo entre comillas. Ahora bien, nosotros llegamos a la conclusión de que esto no es así, sino que es de esta manera. ¿Sí? Entonces tengo que caudal es igual a área por una constante por la raíz cuadrada de la presión. ¿Qué voy a tener que hacer acá, chicos? Voy a tener que linealizar. Voy a tener que linealizar. Es decir, voy a tener que encontrar una relación lineal alrededor de un punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, para eso necesito de la ayuda de qué herramienta. ¿Con qué linealizo yo? Linealizo con Taylor. ¿Se acuerdan? Análisis matemático 1, polinomio de Taylor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Taylor me permite expresar una función que cumple con ciertas condiciones, derivable, bla, 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 bla. Que ya el bla, bla, bla no me lo acuerdo, no es que me hago el... pero bueno, por lo menos estas funciones que trabajamos nosotros cumplen. Y yo puedo expresar una función como un polinomio, ¿no? Una función como un polinomio. Y si yo tomo corto la función en el grado 1, digamos, lo que obtuve fue una recta tangente
a esa función, que lógicamente cuanto más chiquito sea el entorno en el cual trabajo, mejor me describe a la curva. Como acá voy a trabajar en pequeños entornos, entonces vamos a pensar que Q en función de P va a ser igual a un Q, digamos, en un valor de presión estática determinado, más el polinomio de Taylor, que ¿en qué consistía? Bueno, Q' en P0, ¿sí? Por P menos P0 más Q segunda P0 por P menos P0 al cuadrado sobre factorial de 2 más Q tercera evaluada en P0, ¿sí? Alrededor del punto por P menos P0 al cubo. Escribo unas cuantas para que se acuerden. Más yo esto lo podía ir truncando en distintos lugares con cierto error. Bueno, si los delta Q son chiquitos, los delta P son chiquitos, bueno, yo puedo aproximar todo esto con esta primera parte de acá para acá, y fíjense que linealicé. ¿Por qué linealicé? Pues yo paso este restando para acá, para el otro lado me queda Q de P menos Q de P0, que esto no es ni más ni menos que delta Q, ¿sí? Igual a Q' en P0 por P menos P0, que esto es delta P. Entonces ahora sí, ¿se acuerdan que a los delta Q los llamé directamente Q? Me queda Q' de P0 y P acá. ¿Sí? Por lo tanto ahora, esto es la inversa de lo que llamé hoy más temprano resistencia hidráulica. ¿Sí? De manera de anécdota, si yo derivo Q', y la estudio en P0, me va a quedar ¿sí? ¿No? Si derivo esto y evalúo en P0. Fíjense que para todo este experimento estoy suponiendo que el área es constante. Si no, ¿qué debería hacer? Hacer el polinomio de Taylor en dos variables y tomar derivadas parciales en vez de tomar las derivadas comunes. Pero bueno, todo eso, si les gusta, lo pueden mirar de la bibliografía. No estamos haciendo matemática, todo eso hoy lo miran y lo resuelven como nada. Lo importante de acá es que esto que está acá, la inversa de esto, es lo que llamo resistencia hidráulica, es decir, 2 raíz de P0 sobre A por una constante que tiene que ver con esto, con esta constante que está acá. ¿Qué hice ahora? Un modelo que era no lineal, lo linealicé. ¿Sí? Entonces, cuidado, esto implica varias cosas. Implica que mi modelo matemático, ¿de qué va a depender en el caso de la resistencia? En el caso de un tanque, de la presión de equilibrio. En otra variable, de la altura a la cual esté trabajando o al nivel que tenga el tanque. ¿Sí? Y acá aparece algo claro, ¿no? Cuanto más chico es el área de lo que obtura, la obturación más pequeña es, más grande es la resistencia hidráulica, como ya todos podemos llegar a concluir, digamos. Más grande es el área, fluye con más facilidad el caudal. Entonces, nosotros podemos definir, en principio, un primer elemento hidráulico que sería que la presión es el caudal multiplicado por la resistencia hidráulica. ¿Sí? Se parece a la otra que estudiamos. Pero esta RH es esta.
esto que acabo de encontrar acá. ¿Sí? O sea que linealicé. Cuando no es lineal, lo tengo que linealizar para poder seguir trabajando con todo esto. ¿Sí? Bien. Sigo adelante.